Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 15 al 23. Voy a leer yo el versículo 15, y ustedes me responden con el 16 y así alternamos hasta el 23 y lo vamos a leer todos juntos. Romanos 6, 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Juntos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la verdad, Señor, esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos da una nueva vida, Señor, y una nueva forma de vida, una manera renovada de ver las cosas, de vivir las cosas, de pensar las cosas, una manera renovada de hablar, Señor, en la cual vivimos para tu gloria, vivimos por tu propósito, Señor, y para cumplir cada uno de tus planes, Padre. Gracias, Señor, por la provisión que tú nos das a través de la Escritura, que tú nos guíes en esta mañana el entendimiento pleno, Señor, de lo que nos quieres enseñar, y que esa comprensión nos lleve también a una práctica de nuestra fe y de nuestro cristianismo que se asemeje cada vez más a la vida de Jesucristo, Señor. Que tú me utilices en esta mañana y que tú recibas la gloria de esta iglesia, y te rogamos la guía del Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el pasaje de hoy es un pasaje bastante rico en cuanto a lo determinante que es en explicarnos cómo debemos nosotros de vivir en relación al pecado. Tenemos una noción de la libertad cristiana que me parece que está muchas veces influenciada por la libertad que el mundo nos ha vendido en sus propios términos, ¿no? Esa libertad social y cultural que se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida y que tiene como propósito darle sentido a la humanidad, tiene como propósito darle sentido a las naciones y darle sentido a los individuos, ¿no? Y esa libertad se ha convertido en un estandarte que muchos movimientos utilizan, ¿no? Y con el fin último de darle libertad a todos, una libertad totalmente distinta a la que nosotros encontramos en la Escritura, pues ahora sí se vale de todo. Cada quien es libre de luchar por su libertad y por la libertad de los que quiera, y de repente en esa libertad resulta que vamos pasando por encima de otros que quieren ser libres en otras cosas, y entonces al final se vuelve el mismo desorden que ya era, nada más que ahora en nombre de la libertad. El problema es que ese concepto de libertad cultural se ha introducido de manera furtiva, ¿sí? así como un cazador a un depredador se introduce en una madriguera para comerse todo lo que pueda ahí, para acabar con cada uno de los habitantes, ¿no? de esa madriguera. Así se ha introducido esa idea de libertad dentro de nuestras iglesias. Y bajo un entendimiento escaso de la doctrina del señorío de Cristo, practicamos una fe que se enfoca primariamente en la libertad del pecado,
pero que deja en la periferia el poderoso efecto del señorío de Cristo en nuestras vidas. Lo que a su vez, a mi parecer, ha formado vidas de fe quebradiza y que desisten de la obediencia a Dios cuando se presenta la primera dificultad. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pasaje de hoy? Bueno, en los últimos 2 domingos estudiamos la forma en la que Romanos nos instruye a abandonar la práctica pecaminosa que tiene su área de influencia en esta vida y específicamente, como dice el pasaje, en nuestro cuerpo mortal. Y el primer argumento que Pablo va a utilizar para que abandonemos esa práctica pecaminosa, para que no perseveremos en pecar, se basa en el cambio que se da en nuestra relación con el pecado a través de la obra de Jesucristo, declarando que ya hemos sido muertos al pecado y hemos sido vivos ahora para Dios. Y que si ya morimos al pecado y resucitamos en Cristo, ahora el pecado no tiene señorío sobre nosotros, específicamente sobre nuestros cuerpos, y por lo tanto no debe reinar ni le debemos obedecer al grado de negarle nuestros miembros para el servicio del pecado y por el contrario presentando esos miembros para el servicio a Dios a fin de que Él los utilice para los propósitos que Él tiene. Y Pablo remata lo que vimos el domingo pasado en el versículo 14 diciendo, porque ya no están bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia. Y lo que sucede ahora es que Pablo va a plantear una pregunta similar en cuanto a nuestra práctica pecaminosa en el versículo 15. Y fíjate cómo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Está planteando lo mismo que hizo en el versículo 1, ahora lo está haciendo Pablo en el versículo 15. Pero sigue girando en torno a la gracia. En el primero decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice en ninguna manera. Ahora va a decir, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino porque estamos bajo la gracia, y vuelve a decir Pablo, en ninguna manera, de manera tajante y determinante dice, en ninguna manera. A la primera pregunta, Pablo nos responde argumentando que debemos alejarnos del pecado por la libertad que hemos obtenido a través de la obra de Cristo. Sin embargo, en la segunda pregunta, ahora lo que Pablo va a tomar para respondernos y convencernos de por qué debemos alejarnos de la práctica del pecado en nuestras vidas, ya no es de dónde salimos, ya no es de dónde nos rescataron, ya no es qué dejamos atrás, sino ahora dónde llegamos. Pablo nos quiere animar a vivir alejados del pecado, basados no en mi nueva libertad, sino en mi nueva esclavitud. Y de eso es de lo que se va a tratar este pasaje el día de hoy. Y sí, hermano, lo oíste bien. El señorío de Cristo implica de manera ciertísima que nuestra libertad no es absoluta, sino que nosotros cambiamos de amo. Nosotros cambiamos el señorío del pecado en nuestras vidas por el señorío de Cristo. Y qué buen amo es. Qué buen Señor es, qué misericordioso es al liberarnos de esa esclavitud del pecado para ahora traernos a su esclavitud. Y yo sé que este mensaje en muchas iglesias de donde nosotros veníamos seguramente no lo íbamos a escuchar nunca porque nadie quiere escuchar sigue siendo esclavo. Nadie quiere escuchar que seguimos en esa condición en la que tenemos un amo sobre nosotros y nuestra voluntad se debe totalmente a Él y nuestros miembros, nuestro cuerpo y todo lo que tenemos en ese cuerpo se debe totalmente a este nuevo amo. Hace unos sábados tenemos la convivencia de varones en casa de nuestro hermano Sergio y comentábamos lo difícil que se vuelve ser padre, lo difícil que es ser un padre a la altura de lo que la Biblia exige de la paternidad. No a la altura de lo que pide la sociedad, porque a la altura de lo que pide la sociedad, pues de repente sí es fácil como cristiano destacarse entre todos los papás y decir, mira, ¿no? Le enseña de Dios, le dedica tiempo, es paciente con él, espero la mayoría de las veces, ¿verdad? O es paciente con ella si tienes hijas, ¿no? Pero a los ojos de la sociedad tiende a ser sencillo destacarse como un padre cristiano. Pero a los ojos de Dios, a la altura de Dios, a la altura del estándar bíblico, una de las cosas que pasaba el sábado que nos reunimos es que de repente empezaste a ver que todos los hombres estábamos con las cabezas agachadas y nos estábamos dando cuenta de cuánto nos falta para ser esos padres que Dios quiere que seamos de nuestros hijos, ¿no? Y que comentábamos en ese momento, ante la disyuntiva de conformarse con lo poco que hacemos o lo mucho que nos tenemos que esforzar, comentábamos
que en realidad la promesa de Cristo nunca fue que la obediencia a Dios sería libre de esfuerzo y de pesar. En Mateo 11:28 Cristo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y ahí se acabó. Ahí se acabó el versículo. No se acabó el versículo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque conocemos el pasaje y lo leemos, creo que muchas veces mantenemos la expectativa de que ese descanso que Cristo ofrece puede ser un descanso total. Algo así como que Cristo nos ve que lo que tenemos por hacer, ve que nos va a costar trabajo, y en vez de que nos anime a nosotros a hacerlo, sentimos como que Cristo nos va a poner una silla, nos va a poner una limonada en la mano, una champola si quiere, y Él va a hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Y pensamos que así es el descanso que Cristo ofrece. Yo no hago nada, Él lo hace todo, porque yo soy débil y Él es todopoderoso. Pareciera que Cristo quisiera que nosotros fuéramos simples espectadores de la manera espectacular y maravillosa en la que Él hace las cosas sin necesidad de nuestra participación. Pero lo que el versículo plantea no es así. Inmediatamente después de la palabra descanso, lo que tú ves en el versículo 29 es que dice: lleven mi yugo. Luego dice: aprendan de mí, que es manso y humilde de corazón. Y dice: y hallarán descanso. Ya ves que el tipo de descanso que nos está ofreciendo Cristo no es un descanso de no hacer las cosas que nos corresponden hacer. No es un descanso de no gastar nada de nuestras fuerzas para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Fíjate lo que dice ahí: hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el descanso que Cristo está ofreciendo. Y remata Jesús, por si nos queda duda, diciendo que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero ni lo fácil cambia el yugo por un sofá, ni lo ligero reemplaza la carga por una limonada. Sigue siendo yugo y sigue siendo carga. Así que es difícil. Va a costar trabajo. Tenemos un descanso que es para nuestras almas. Y si es para nuestras almas, tiene que ser un descanso que no se queda aquí en lo temporal y lo terrenal, sino que es eterno. Pero también tenemos la responsabilidad de llevar un yugo y una carga, y ahí es donde está el señorío de Cristo. De repente pareciera que cuando nos libertaron del pecado, nos quitamos el pecado de encima, pero ya no nos pusimos nada más. Y ahora sin ese nada más encima, yo tengo que ir a buscar a Cristo. No es cierto. Cuando fuimos redimidos, nos fue quitado el yugo del pecado, pero nos fue puesto el yugo de Cristo. Y ahora sí, con ese yugo puesto, hay que ir en pos de Él. Hay que llevar esa carga. Hay que buscarlo. Hay que esforzarse. Hay que luchar para poder hacer su voluntad. Sí, pero ya no solos. El yugo regularmente tenía 2 espacios, ¿verdad? ¿Quién crees que va en el otro espacio contigo en el yugo? Ese es llevar el yugo y la carga. Es que Jesús nos está compartiendo el yugo con nosotros. No es que sea un yugo de que nosotros nos ponemos y que vamos solitos y ahora queda un hueco y ahora tengo que jalar con mi peso y ahora con el peso muerto que quedó ahí en el yugo. No. Es que yo me pongo en el yugo con Cristo y ahora llevo su carga. Esa carga que Él llevaba o que Él lleva, ¿sí? Ese peso que Él lleva, ¿sí? Como nuestro Señor, ahora lo compartimos con Él. Y no vamos solos, pero sí, hermano, va a pesar. Y eso es lo que va a decir Pablo aquí. Hay un señorío de Cristo, hay una servidumbre de nuestra parte que es debida a Cristo por esa obra que Él hizo, y esa debe de ser una razón por la cual tú debes de dejar de pecar. Fíjate cómo es el versículo 16. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? A partir del versículo 16 hasta el 23, la palabra griega doulos, o su variante doulo, va a ser repetida 8 veces. Y esa palabra significa esclavo o esclavizarse, es decir, hacerse esclavo de él.
A mí me pasa, no sé si a ti, pero creo que tendemos a romantizar mucho el término de siervo dentro de la Escritura. Y tú dices, bueno, está el siervo y está el esclavo. El siervo, pues, está un poquito más arriba, no es igual que el esclavo. El siervo, y es donde nos empezamos a confundir, ¿no? El siervo tiene que hacer las cosas porque quiere hacerlas, no está obligado, ¿no? El siervo hasta cierto punto tiene que tener ganas de servir, porque si no, no es siervo y ya, es libre, es lo que pensamos. Si aquel que redimió a Cristo no quiere servir, es libre, no se le debe a nadie, Cristo ya lo redimió. Pero la Escritura no lo maneja así. La Escritura maneja el término siervo y el término esclavo con el mismo término griego, la misma palabra. Así que no hay un escalón más alto que otro. Si eres siervo, eres esclavo. Si eres esclavo, eres siervo, es lo mismo. Entonces, la Escritura no hace alguna diferencia entre siervo y esclavo, es prácticamente lo mismo. En ambos casos, la persona que ostenta ese título está sometida al servicio de un amo de forma involuntaria. Y vayamos a la Escritura para entender esto con mayor precisión. Fíjate cómo dice, no sabéis que te sometes a alguien como esclavo. Someterse quiere decir presentarse ante alguien o ponerse a disposición de alguien. Es lo que está diciendo el pasaje. No sabes que si tú te presentas a alguien como esclavo para servirle, para hacer todo lo que ese amo te mande, ¿sí? Ahora eres esclavo de él. Ahora fíjate lo interesante, hemos estado estudiando las semanas anteriores que el señorío del pecado sobre el hombre que no tiene a Dios parte no de la voluntad humana, no del deseo humano, no es yo me quiero entregar al pecado, yo quiero que el pecado sea mi señor. Es más bien la raíz, el resultado, el fruto del pecado de Adán. Y es lo que nos estuvo diciendo Romanos capítulo 5. Si no estuviste durante esas lecciones, yo te invito a que regreses a leer Romanos capítulo 5 y es lo que va a decir, que en Adán todos somos pecadores y que a partir del pecado de Adán se introdujo el pecado no solo en el mundo, sino en nuestras vidas y que ahora nosotros somos nacidos en pecado. Por lo tanto, de nacimiento, ¿sí? Y lo decía David, dice, en pecado fui concebido, de nacimiento ya nosotros somos esclavos del pecado. La máxima que nos está presentando Pablo para sustentar esta argumentación en contra de la práctica de pecado es que somos esclavos de quien obedecemos. Y si tú naces en pecado, ¿de quién eres esclavo? Del pecado. No sabes hacer otra cosa más que obedecer al pecado. Ahora, debemos entender qué es pecado. Pecado en la Escritura quiere decir errar en el blanco. Quiere decir que si tú vas por el camino, te desvías del camino. No eres capaz de seguir esa línea que tiene el camino para mantenerte dentro de él. A eso se refiere la Escritura con pecado. ¿Por qué quiero dejártelo muy claro? Porque pecado es cualquier cosa que transgrede la ley de Dios en cualquier nivel. No es precisamente cualquier maldad que nosotros los humanos consideramos como algo aberrante. No solamente es pecado lastimar a otra persona o hablarle mal a otra persona o robar, no solamente eso es pecado. Nosotros vivimos en pecado cuando tratamos de hacer lo que Dios pide que hagamos bajo nuestro propio esfuerzo o por nuestras propias fuerzas. Vivimos en pecado cuando nosotros tratamos de ganarnos un lugar con Dios por nuestros propios méritos. Eso es pecado. Tú puedes tener la vida más justa en la tierra, que todos los hombres te vean y que digan, mira, ya está caminando en las nubes, ya no se enoja, ya no se pelea, ¿no? Nada lo saca realmente de esa paz que él tiene, confía en todo, ¿no? Ama todo, reparte todo lo que tiene. Tú puedes estar viviendo esa vida y aún así estar viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque lo que te motiva, porque la intención que hay detrás de un corazón que no tiene a Cristo para vivir así, no es la gloria de Cristo. Y el camino por el cual transita esa vida, pensando que va a obtener al final de sus días un beneficio o un reconocimiento de parte de Dios, ¿sí? En realidad es un camino que transita con dirección al infierno. Es decirle a Dios, yo puedo llegar a ti sin ti.
Yo puedo abrirme paso a la eternidad sin que tú me tengas que ayudar. No existe tal camino. No existe tal ruta. Por lo tanto, y por eso quiero dejar en claro, ¿sí? Podemos tener la vida más justa a los ojos de los hombres y aún así estar viviendo en pecado. Entonces, pecado es errar en el blanco, fallar, ¿sí? No hacerlo de la manera en la que Dios quiera que se haga. Todo lo que está fuera de ese, como Dios quiere que se haga, todo eso es pecado. Y entonces fíjate lo que está diciendo Pablo, a quien tú le sirves ese es tu amo. Entonces, si tú le sirves al pecado, tu Señor es el pecado. Pero si tú le sirves a la justicia, entonces ¿quién es tu Señor? Es la justicia. ¿Sí? Y entendamos esa justicia no de manera independiente de Dios, sino de manera dependiente de Dios. La verdadera justicia, la justicia que sí tiene un propósito de parte de Él. La justicia que sí le satisface. Y fíjate lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces el versículo 16 dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel al que te sometiste? Y por someterse debemos entender que no es un sometimiento de mi voluntad, sino que simplemente me presento a... Es como respirar, ¿sí? Nacemos y ¿qué hacemos? Respiramos. A veces nos tienen que dar una ayudada con una nalgada, pero si no nos dan la ayudada también es respirar. Y después no tienes que estar esforzándote por respirar. No tienes que decir, respira cada segundo porque si no me voy a morir. Simplemente estás respirando. Es la misma situación con el pecado. No tienes que pensar voy a pecar, ya naciste en pecado. Ya es innato en ti, por lo tanto, el amo, tu Señor, ¿sí? A quien tú te debes como esclavo, es ese pecado. Pero mira lo que dice, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Fíjate otra vez, cómo vamos observando que en toda esta analogía de la esclavitud, no somos nosotros yendo a correr al pecado y ahora somos nosotros yendo a correr a Cristo. Dice, al cual fuiste entregado. Solo había uno que te podía liberar de la esclavitud del pecado y ese uno era el único que te podía entregar, ¿sí? Al señorío de Cristo, a esa forma de doctrina, esa forma de enseñanza. Entonces fíjate, querido, cómo viene la transición. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? No es una transición que se origine en mí o que encuentra su motivo y su fuerza en mí. Has obedecido es un término que tiene la similitud con aquel que responde a un llamado. Por ejemplo, alguien que escucha cuando tocan su puerta y se apresta a abrir. Eso quiere decir has obedecido. Es como tocaron la puerta, me están llamando, ¿no? Hay una reacción, me están llamando. Pero ¿qué dice antes? Dice, pero gracias a Dios. No gracias a ti, es gracias a Dios. ¿Cómo es que salimos de la esclavitud? Se oye un llamado, se escucha un toc-toc en la puerta. ¿Y cómo lo atendemos? Con todas nuestras ganas y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer si dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Si no podemos nosotros de manera personal y voluntaria responder a ese llamado, entonces ¿cómo es? Dice, gracias a Dios que obedecimos a ese llamado, no por obra, sino por gracia. No gracias a mí, sino gracias a Dios. No gracias a mi oído milagroso que puede escuchar aún estando muerto. Es gracias a Dios por su obra redentora que inicia en ese momento en el que Él nos da vida para abrir un llamado y capacidad de responder a Él. Así es que obedecemos de corazón, con sinceridad, a esa forma de doctrina que quiere decir enseñanza y que en este caso lo que Pablo ha estado hablando durante todo Romanos es la justificación por gracia. La justificación por gracia por medio de la fe. Esta es la forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Eres salvo por gracia por medio de la fe. Por si nos quedaba duda sobre nuestra participación en la salvación, ni siquiera nosotros atendimos a la puerta. Oímos el llamado y fuimos entregados, es decir, y esto quiere decir entregados aquí, puestos en manos de otro para ser enseñados. Así es la obra redentora de Dios, así se forja nuestra libertad del pecado. Hay un llamado y hay gracia de Dios por la cual nosotros respondemos a Él y somos puestos en manos del Espíritu Santo quien nos redarguye del pecado, de justicia y de juicio.
Y así sucede esa transición. Así es que somos arrebatados del señorío del pecado. No por nosotros, por Dios. No por nuestra capacidad, por la de Él. No por nuestra justicia, por la de Cristo. No por nuestro entendimiento, sino por la claridad que Él nos da a través del Espíritu Santo para comprender lo que hasta ese momento nos había sido velado, lo que nos parecía locura. Y fíjate qué va a decir: y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y ahí se completa la transición. Una vez que fui liberado del pecado, ¿en qué me convierto? No me convierto en un agente libre del mundo espiritual. No queda libre mi carta y ahora sí a ver qué religión me rescata, a ver qué gurú, ¿no? A ver qué filosofía, a ver a cuál me entrego, porque ahora sí estoy libre. No salgo a buscar a dónde entro, ni entro al mercado de subastas a ver quién me quiere. Me convierto simultáneamente en esclavo de la justicia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, te libertó Cristo de una esclavitud para que ahora seas esclavo de Cristo, de su justicia. Dejé de pertenecerle al pecado y pasé a pertenecerle a Dios. No hay estado intermedio. Y por eso es que hemos insistido tanto en las últimas semanas sobre el significado de nuestra relación con el pecado para definir nuestra identidad espiritual. ¿Qué tan fácil te es pecar? Es tan fácil que ni siquiera te das cuenta de que pecas. Entonces, ¿quién es tu amo? ¿A quién le perteneces? ¿Dónde está tu identidad? Si ni siquiera te das cuenta de que estás pecando y andas pecando como chivo libre, ¿no? Andas ahí saltando por los praderos y disfrutando la vida y pecando a diestra y siniestra, pues ¿de quién crees que eres? No hay nada nuevo en ti. No escuchaste ningún llamado. No se te liberó de nada. No fuiste entregado a ningún tipo de doctrina para ser formado en esa doctrina y ahora servirle a la justicia. Andas haciendo lo que quieres, está bien. Pero no digas que eres cristiano. No digas que Cristo es tu Señor. Sigue haciendo lo que quieras, pero no manches el nombre de Cristo. Pero si pecar te duele, pecar te cuesta, sabes lo que es pecado, te esfuerzas por alejarte de él porque sabes lo débil que eres. Sabes que si cedes 1 centímetro, te va a llevar kilómetros. Te arrepientes. Cada vez que pecas, confiesas tu pecado, buscas fortaleza en Dios para no volver a caer. Entonces, ¿de quién crees que eres? ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién es tu amo? Es obvio quién es tu amo. Porque ese amo está poniendo en ti, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia, de otros hermanos que te animan y te exhortan, está poniendo en ti ese deseo de luchar para dejar de presentar tus miembros a la iniquidad y presentarlos para la justicia, para empezar a hacer lo bueno bajo los estándares de Dios. Entonces, fíjate cómo dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Este es el momento en el que la carga cambia, hermano. Aquí es el momento en el que se remueve el yugo duro y la carga pesada del pecado que corrompe no solo el cuerpo, sino el alma para destruirla, y se reemplaza por el yugo ligero y la carga fácil que le da descanso a nuestras almas. Este es el momento definitivo, donde el estado de nuestra alma, nuestra relación con el pecado y nuestros afectos mueren con Cristo y nos unimos en esclavitud obediente y sincera a nuestro Señor, que es bueno y misericordioso con sus siervos. Tan bueno y misericordioso que un día va a decir, Jesús le va a decir a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, ahora los llamaré amigos. Fíjate qué bueno es. Ahora, no significa que no sigamos siendo siervos, y no sería una contradicción con Romanos. Seguimos siendo, pero él dice, ya no te voy a llamar. Estoy tan cerca de ti. ¿Sí? Somos tan íntimos que ya no te voy a llamar siervo. Ahora te voy a llamar amigo. En otro pasaje va a decir la Escritura, dice, ya no eres esclavo, ahora eres hijo, y si hijo eres heredero. Ahora, no está diciendo que no seamos esclavos de nada, está diciendo, ya no eres esclavo del pecado. Seguimos siendo esclavos de él, pero no solamente esclavos de él, somos hijos y herederos.
Somos esclavos que tienen acceso a la casa. Somos esclavos que tienen cuidados de parte de su amo, que tienen beneficios, que tienen bendiciones. Somos esclavos que el amo ve por ellos con un amor que nadie en la vida que ha tenido esclavos ha visto así por esos esclavos que él tiene. Esto es sobrenatural, esto viene de Dios. Y fíjate lo que va a decir Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y aquí no está diciendo Pablo, lo que voy a decir no debería estar en la Biblia, no, lo que está diciendo es les voy a hablar en sus términos, ¿sí? Para que lo puedan entender. No está haciendo Pablo así como que, a ver, este es un paréntesis y no le hagan tanto caso porque estoy hablando como humano, no. Lo que está diciendo Pablo es, voy a hablarles en el idioma que entienden. ¿Por qué dice eso? Recuerda quién le está escribiendo Pablo esta carta, se le está escribiendo a la iglesia de Roma. Me puse a leer un poco. Roma ha sido uno de los imperios que más han abusado de la esclavitud. Realmente tomaban de esclavo, y tú lo haces con las películas, tomaban de esclavos al que querían. Hombres, mujeres y niños. Era una esclavitud realmente lapidante y los tomaban y hacían con ellos lo que querían. Y esta iglesia que nosotros vemos aquí, y si tú te pones a estudiar un poco acerca de esto, allí en la escritura, tú vas a ver a la luz ya de Romanos, tú vas a ver muchas instrucciones de Pablo en cuanto a la esclavitud, era algo que se daba en ese momento, ¿no? ¿Significa que así quería que Dios fuera? No, no significa que así quería que Dios fuera, ¿no? Es como decir, oye, pues ahorita Dios quiere que nuestros gobiernos sean así, porque si no ya los hubiera destruido todos. No, Él no quiere que nuestros gobiernos sean así, ¿no? Y no quiere que nuestros gobernantes sean así. Sin embargo, esos órdenes del mundo, Dios da el permiso para que se maneje como los hombres decidan que se manejen. Dios no, si recordarás en el Antiguo Testamento, Dios no quería que Israel tuviera rey. ¿A poco no? Y insistió Israel tanto que dijo, bueno, ¿quieres rey? Pues ahí está tu rey. ¿Y qué crees? Ahora tu vida le va a pertenecer a él. Así fue como les dijo Dios. Ahora te vas a deber a él, tus hijas van a ser de él. ¿Por qué? Pues porque quería rey, ¿no? Lo mismo sucedió con la esclavitud, y lo mismo sucede ahorita con los sistemas de gobierno que tenemos. No es el gobierno que Dios quiere para la humanidad, es más que obvio. Pero tú vas a ver las instrucciones de Pablo acerca de la esclavitud, ¿no? Es un tema muy común dentro del Nuevo Testamento porque era algo muy común bajo el Imperio Romano, y entonces Pablo le está escribiendo la carta a los romanos y le dice, les voy a hablar en términos que ustedes entienden porque ustedes están viviendo esa esclavitud. Muchos de los que estaban ahí reunidos en la iglesia eran esclavos, y muchos de los que estaban eran amos de esclavos. Por eso Efesios va a decirle y les va a dar instrucciones a cada uno, y Filemón va a tratar el caso precisamente de un amo y un esclavo. Pero fíjate cómo les dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. ¿Qué implicaciones tiene esa transición de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Dios? Pues muchas, ¿no? Y de entrada, y la más maravillosa de todas, es que el señorío de Cristo es un señorío amoroso, lleno de paciencia, ¿sí? Lleno de misericordias, lleno de bendiciones, que ve por nuestro bienestar, a diferencia del señorío del pecado, que es un señorío atroz y maligno y que busca nuestra destrucción final. Pero también implica otra cosa, y esto es lo que presenta Pablo a continuación, diciendo: voy a hablarle como hombres por la delicada condición de su carne. Eso es lo que le está diciendo. Hablo como humano por su humana debilidad. Dice: hablo como humano por la delicada condición de su carne, que es frágil, es débil. Y dice: así como presentamos nuestros cuerpos para servir en esclavitud a la inmundicia y a la iniquidad, así presenta tus miembros, así con esa misma disposición, así con esa misma presteza, así como servimos al pecado sin cuestionamientos ni vacilación, de forma determinada, de forma firme, debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, de forma que logremos el propósito de Dios en nuestras vidas, que es la santificación. Es decir, que nos apartemos determinada y claramente del pecado. ¿Qué significa esto en la práctica?
Que así como éramos de fáciles para decirle que se han pecado, tal vez para ir a la fiesta, para los vicios, para los pleitos, para las mentiras, los engaños, las traiciones, la pereza, ¿sí? Todas esas cosas que eran de nuestro agrado, siendo pecaminosas, y que si nos decían rana, nosotros saltábamos, no te tenían que convencer. Oye, vámonos de pinta, te vas. Vámonos de fiesta, te arreglas. Ya el permiso ya no lo pides después. Oye, vamos a comprar tal cosa, la compras. Oye, vamos a darle en la torre a tal, pues vas y le das en la torre, te tienen que convencer. ¿A poco no? Oye, vamos a hablar, ahora me voy con la cosa, vamos a hablar de fulanita, que mira lo que le pasó al bar. Hasta pones el café y prendes. Sacas las mejores bolsitas de té inglés y las encuentras. Con toda facilidad. Nadie te tiene que convencer, estás presto, porque es natural. Porque en nuestro estado pecaminoso, ¿sí? En nuestra condición de ser siervos del pecado, esclavos del pecado, con toda naturalidad lo hacíamos. Andábamos ahí brincando de lado a lado como chapulines, haciendo lo que nos podían hacer. Pero de repente llegamos al señorío de Cristo, a la esclavitud de Cristo, al servicio a la justicia, y ahora sí te tienen que convencer. Hermano, hay que reunirse. No, yo puedo en mi casa. No, pero si la Biblia dice. No, pero mira, no dice tampoco que no puedas ver los videos de YouTube. Oye, hermano, hay que leer la Biblia. Sí, hermano, ahí la vamos a leer, pero el Señor siempre tiene alguna palabra. Y ahí estás buscando, hay que convencerte de obedecer, hay que convencerte de servirle a tu amo, hay que bautizarse. No estoy convencido. Hay que tomar el discipulado, la membresía, cuando tenga tiempo. Hoy hace falta un servicio en la iglesia, hay que visitar al hermano porque se enfermó, ¿no? Hay que llevar tal cosa. No puedo después. ¿No? Y no tenemos esa misma presteza con la que le servíamos al pecado para servirle a este nuevo amo, a este nuevo Señor. Así de fácil es lo que está diciendo Pablo, así de fácil presenta a tus miembros a las reuniones, a los estudios, a los cursos de hermenéutica, a los devocionales en casa, al arrepentimiento, a la confesión, a la aceptación de la exhortación y la disciplina, a la verdad de la palabra que transforma nuestra comodidad, ¿sí? Y nos mueve al cambio. Así de fácil salta cuando sea tu nuevo amo, el que sí te ama, el que sí te cuida, el que te llevará con él a la eternidad, el que te pida que le sigas. Así de fácil hazlo, porque sigues siendo esclavo. Eso es lo que se nos olvida, que seguimos siendo esclavos. Pensamos que nos libertó del pecado y que quedamos así como ese del John Travolta de ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿A dónde me voy? ¿Que puedo hacer todo? Ya no soy esclavo de nada. Se nos olvida que sí somos esclavos de alguien y es hermoso ser esclavos de Cristo. Si tú lees las epístolas, tú vas a ver cómo se presentan todos esos escritores. Dice, siervo de Jesucristo. Y no está diciendo siervo así en un modo romántico. Está diciendo, esclavo de Jesucristo. Para lo que me ponga. Para donde me mande. Para lo que quiera que haga. Y si en esa misión, en esa encomienda, perderé la vida, pues la perderé. La pude haber perdido a causa del pecado. Y haber obtenido la paga del pecado. Y ahorita vamos a ver eso, pero pude haberla perdido a causa del pecado y quedarme sin nada. En una eternidad perpetua, sufriendo el castigo por mi propio pecado, la pude haber perdido ahí. Ahora la tengo que perder por él, por este nuevo amo que me va a llevar con él. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor alguno porque él va conmigo. Así de fácil, así de descomplicado. Hay que presentar a nuestros miembros a la justicia. Así de fácil ora, así de fácil predica, así de fácil bautízate, así de fácil discipúlate y hazte miembro de la iglesia, así de fácil sirve en tu hogar y sirve a otros, así de fácil da testimonio y pon a otros por delante de ti, así de fácil sacrifica tus gustos y libertades por causa de Cristo, así de fácil guarda tu ofrenda y dala con amor, así de fácil aléjate de la tentación. Y fíjate cómo va a rematar Pablo y va a decir, ahora vas a entender por qué tienes que hacerlo así, dice, versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿A qué se refiere con libre? Quiere decir exento de.
Antes eras libre de hacer las cosas buenas, no estabas exento, no eras requerido a hacer cosas buenas porque ni siquiera tenías la capacidad de hacerlas. El tema es que ahora nosotros somos libres del pecado. Así como en aquel momento que éramos pecadores, estábamos exentos de hacer justicia porque no podíamos, ahora que eres esclavo de Cristo, estás exento de pecar. Y eso era lo que nos acaba de explicar Luis el domingo pasado. Ya no estás obligado a pecar. Ya no tienes señorío sobre ti el pecado. Tú tienes la capacidad, y lo vimos también en Romanos cuando estábamos hablando de Adán, ¿no? De esa posibilidad de decirle no al pecado que perdimos por consecuencia del pecado de Adán, pero que recuperamos a consecuencia de el sacrificio, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Decirle al pecado, no te quiero servir. No me quiero entregar de nuevo a ti, porque si me entrego de nuevo a ti, entonces estoy diciendo que tú eres mi amo y yo ya tengo un amo. Un amo que precisamente me liberó de ti. Y dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué bien o qué ganancia nos daba el pecado como Señor por hacer esas cosas que ahora en Cristo nos avergonzamos de decir? La respuesta es la muerte, ese es el fruto. Esa es la ganancia que nosotros teníamos en el pecado, teniendo el pecado como Señor, era la muerte. Obedecer al pecado en todo lo que nos pedía solo nos conducía a un camino, y ese camino era la pérdida de nuestra alma. Y les reitero, el pecado es todo lo que falla, ¿sí? Todo lo que erra del estándar divino. Sea bueno o malo, o parezca bueno o parezca malo. Es todo lo que erra. Y fíjate cómo dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, otra vez fíjate la transición, dice, ya fuiste libertado del pecado, ya te sacaron de ahí, ya no eres esclavo de, pero ahora sí eres esclavo de quién, dice, y hechos siervos de Dios. No es voluntario el hacerte siervo de Dios. En algún momento recuerdo que había una discusión en la que decían, a ver, para ser salvo, tienes que aceptar a Cristo como Salvador y como Señor, o solamente como Salvador. Y aquí en aquel tiempo yo estaba chico, todavía no sabía mucho y no tenía tanto entendimiento de esto. Hermano, recíbelo como quieras. En el momento en el que tú lo crees, en el momento en el que depositas tu fe, automáticamente es tu Salvador y automáticamente es tu Señor. No tienes tú que decirle ahora sí te hago Señor. No es así como de, bueno, pues ya me salvaste y ya ahora sí que estoy arriba, ya que estoy en el bote, pues vamos a negociar bajo que temes, ¿no? Vamos a ver si sí me entrego a ti, si sí te obedezco, si creo que tienes algún plan que sea interesante para mi vida, o si mejor mantenemos cierta distancia, me quedo en el bote, ¿no? Vámonos rumbo al cielo, pero ahí vamos poniéndonos de acuerdo, como al fin entramos al matrimonio, ¿verdad? Al matrimonio sí, nos subimos en el bote y ya luego nos terminamos de poner de acuerdo, pero aquí no. Aquí es, me subí al bote, ya soy tu esclavo, ya fui hecho siervo. No tengo yo que decirte, Cristo, si te voy a hacer mi Señor, no, ya lo eres. Porque me compraste por precio, me redimiste, me sacaste del mercado de esclavos, eso quiere decir redimir, me sacaste del mercado de esclavos porque yo era esclavo del pecado, ¿y qué me hiciste? Pues tu esclavo porque me compraste. No hay forma en la que yo negocie contigo si te quiero hacer mi Señor o no, ya eres mi Señor, ya soy hecho tu esclavo. Y fíjate cómo dice, mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la ganancia? Aquí sí hay ganancia en Cristo. Dice el versículo anterior, en el pecado, ¿cuál es el fruto? La muerte. En Cristo, ¿cuál es el fruto? La santificación. No solo la santificación posicional en la cual Dios ya nos ve como santos a través de Jesucristo, sino la práctica en la cual nosotros todos los días nos vamos alejando cada vez más de nuestro pecado. Nos accidentamos, nos tropezamos con el pecado porque seguimos siendo humanos, seguimos teniendo estos miembros corruptibles, que era lo que explicaba Luis el domingo pasado, pero luchamos contra el pecado y nos vamos alejando de él, vamos poniendo los límites cada vez más lejos.
Oye, sí tienes, y ese es un tema. ¿El cristiano puede ir al cine? Claro que puede ir al cine. Pero si va a ir al cine a poner en juego su santidad, ¿para qué vas al cine? Oye, el cristiano puede ir a un bar, pues puede ir y no pecar. Pero si va a ir a exponerse, y tú dices, no, es que ahí, si no toma, no importa. Si va a ir a exponerse y a ver hombres o mujeres que están buscando pecar, a ver hombres o mujeres que los hacen pecar con la mirada, entonces aquí va un cristiano ahí. Por eso malentendemos nuestra libertad. Podemos hacer lo que queramos, sí, puedes hacer lo que quieras, pero haz lo que glorifica a Cristo. Y lo que a Cristo lo glorifica, lo que a Dios le glorifica, el fruto de tu libertad es tu santificación. ¿Qué quiere Dios? Que te apartes cada vez más del pecado. Que dejes de pensar a dónde puedes ir y a dónde no puedes ir. Que pienses cómo lo glorificas mejor, cómo le obedeces más. ¿Cómo le sirves mejor a tu amo? Eso es donde está la vida cristiana, y es donde está la riqueza, y es donde está la bendición. Dice, tiene como fruto la santificación y como fin, a diferencia del pecado, que es la muerte, dice como fin la vida eterna. Y ahí viene un versículo que cuando lo leí por fin lo entendí y lo he utilizado quién sabe cuántas veces para predicar el evangelio, pero fíjate lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, si tú eres como yo, así de burro, seguramente utilizaste este pasaje para predicar el evangelio y decirle a alguien, es que la paga del pecado es muerte. Si tú pecas, tienes que pagar con tu vida. Eso es lo que está diciendo el versículo, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que no está diciendo el versículo. Ahora, no está mal lo que estás diciendo, está bien. Solo que ese versículo no lo dice. Lo que está diciendo ahí es, el pecado como Señor, como amo, lo que paga a sus esclavos, lo que les da de salario, lo que les da de estipendio, es muerte. Eso es lo que te puede pagar el pecado. No te puede pagar otra cosa. ¿Sí? Más la dádiva de Dios. Y fíjate qué interesante. No dice más la paga de Dios. Dice más la dádiva de Dios. Porque si Dios nos pagara lo que merecemos como siervos, pues nos vuelve a pagar muerte. No merecemos nada. Tiene que ser un regalo. Dice más el regalo de Dios. Y cuando dice regalo debemos entender que no es algo que nosotros obtengamos por mérito, sino por gracia pura, porque a Él le plació en ese afecto de su voluntad darnos ese regalo. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y otra vez para que no se nos olvide, Señor nuestro. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y fíjate que dice, y que no sois vuestros. Ahí está, la misma figura de señorío y de esclavitud. En los tiempos bíblicos, el esclavo no era amo de su cuerpo, no era amo de su vida. El amo podía decirle que hiciera lo que quisiera, aunque implicara eso la muerte, lo tenía que hacer, porque era su amo. ¿Sí? Fíjate cómo dice, ¿ignoras acaso que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios, y que no eres tuyo? ¿Por qué? Dice el 20, porque has sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales, para que no se te olvide, son de Dios. Gálatas 4, 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y es lo que te estoy diciendo. No está hablando de que no seas esclavo de Él. Está hablando de que ya no eres esclavo del pecado. Dice la belleza del señorío de Cristo, que no solamente somos esclavos, sino que con esa esclavitud, con esa servidumbre que nosotros le debemos a Él, Él también nos hace hijos y nos hace herederos por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿por qué ya no insistiremos en pecar? Es lo que Pablo ha estado tratando de explicar a partir del capítulo 6. Y Romanos 6, 1 al 14 nos contesta, porque hemos muerto al pecado y el pecado ya nos enseñorea de ti. Y Romanos 6, 15 al 23 nos contesta, porque ahora eres esclavo de Dios
y has sido hecho siervo de la justicia para santificación por el regalo de la vida eterna que Dios te ha dado en Cristo. Así que, cuando no encuentres la manera de seguir luchando con tu pecado, ven aquí. Ven a Romanos 6 y encuéntrala, porque ahí están. Y esas verdades son inmutables, y esas verdades no cambian a pesar de lo que estés viviendo. Esa misericordia y esa gracia de Dios es inamovible. Si Él te ha libertado de ahí, si Él te ha sacado de ahí y te ha hecho tuyo, nada lo va a cambiar. Ven a Romanos 6, ven a su palabra y encuentra en Él las razones suficientes para abandonar tu pecado.